Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Lindo estar nuevamente en Canal Luz. 19 de noviembre, sexto programa de Más que Vencedores, un privilegio. Cada vez que comenzamos los programas siempre tenemos que tener el espacio y guardar un tiempo para ser tremendamente agradecido a Dios y al medio, y en este caso a Canal Luz, a todos los muchachos que están en Rosario, en la central allí en Rosario de Canal Luz, en uno de los canales más vistos en la República Argentina, siempre lo decimos, más de 1.400 ciudades de norte a sur, este a oeste, una oportunidad gigante. Y para nosotros es un privilegio en el día de hoy hacer el sexto programa. Y el sexto programa también, cuando nos llaman en la semana, nos piden recordar, decirnos tal cosa, agradecimientos, cumpleaños. Para nosotros el fin de año este fin de semana fue realmente muy lindo. En San Miguel del Monte, el Club Deportivo Independiente está dando pasos muy importantes para participar en el torneo argentino C. Así que para todas las autoridades del club, los jugadores, cuerpo técnico, que el fin de semana lograron otro excelente resultado. 18 partidos invictos lleva el equipo. Saludos y cariños para el Depor ahí en San Miguel del Monte. Para la gente de Chaco que nos llamó en la semana y que tanto queremos ahí en Resistencia, en Presidente Saspeña, cariños muy grandes. La gente de Esquel, de Tierra del Fuego, de Mendoza, de Córdoba, muy lindo, y realmente este es un medio ideal para poder llegar y poder estar con ustedes. Hoy es un programa súper especial. ¿Por qué? Porque es un programa con un jugador de fútbol, de esos jugadores que hicieron historia, que tienen goles históricos. Creo que van a disfrutar muchísimo. Vamos a hablar de los clubes, vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de amigos, vamos a hablar de muchas anécdotas. Así que pensamos de que van a tener la ocasión de conocer un jugador de fútbol que pasa por todas las etapas que pasa un jugador de fútbol. No todos los jugadores actuales llegan a primera división siendo parte del mismo plantel. Este jugador hizo todo el ascenso, fue campeón en un club muy importante cerquita donde estamos. Después se fue a otro club muy importante de primera división y terminó haciendo historia en uno de los 5 grandes del fútbol argentino. Así que, sin más, quiero presentar primero con fotos a un amigo y a un gran jugador de fútbol. Persona que quiero muchísimo. En el ministerio que hacemos con deportistas fue el primer jugador de fútbol que pudimos participar juntos en actividades, en clínicas, en conferencias. Así que para mí es un privilegio que en esta tarde, en Más que Vencedores, esté Omar Catalán. Omar, querido. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto. Bueno, privilegio grande. Hoy veníamos en el viaje de San Miguel del Monte y veníamos charlando algo que es para nosotros pasión, que es el fútbol. Estos años nos ha unido pasión del fútbol, pero antes de que vos me cuentes muchas cosas del fútbol y muchas cosas que te pasaron en la vida, a mí me gusta que la gente conozca un poquitito la vida privada del jugador. En tu vida, como jugador de fútbol, vos tuviste una familia y tenés una familia hermosa. Entonces, tuviste un papá hermoso, Tito, y me gustaría que hables un poco de papá y mamá, todo lo que te dieron de chico para poder llegar o tener el privilegio de ir a probarte un club. Bueno, primero buenas tardes, un gusto estar acá. Sí, el primer privilegio que tuve es tener una familia bien constituida.
mi papá y mi mamá siempre llevándose bien y siempre cuidando tanto de mí como de mi hermana Miriam, cuidándonos en todo, que no nos falte nada. Gracias a Dios mi viejo trabajó muchísimo, era un laburante, como decimos, ¿no? Trabajaba en fábrica y nunca nos faltó un plato de comida y tampoco nos faltó estudio. Y en medio de todo eso la pasión del fútbol de mi viejo también, ¿no? Y mi vieja atrás, siempre apoyándolo a él y apoyándonos a nosotros porque mi pasión era el fútbol. Así que ahí cuando ya desde chiquito mi viejo me seguía a todos lados y fue quien empezó a llevarme a diferentes lugares, un anexo de Vélez en Mataderos, después en Tigre, y como me quedaban primero era muy chico, después Tigre me quedaba muy lejos, empezó a pincharme y dale, anda a probarte a Almagro. Dice, vos sos hincha de Almagro, ¿qué esperás para ir a jugar a Almagro? Y vos tenés condiciones, uno no se daba cuenta. Así que así fue como por insistencia de él fui, me probé en Almagro, no fue fácil quedar, pero bueno, quedé y ahí empezó mi carrera. ¿A qué edad estamos hablando que te fuiste a probar Almagro? 16 años. 16 años. Hoy sería bastante difícil entrar en un club a esa edad, ¿no es cierto? Vos, Omar, vos sos de un barrio en la provincia de Buenos Aires, un barrio histórico que después terminó sacando varios jugadores de fútbol, ¿no? Pero es histórico porque hay dos clubes en el barrio, sí, ¿no? Sí. Que son Estudiantes y Almagro. Sí. Estudiantes de Buenos Aires y Almagro. Exacto. Rivales. A muerte. A muerte. Pero te voy a sacar porque el barrio tiene mucha fuerza y mucho contagio de fútbol por clubes. Y los otros días hablaba una persona y contaba acerca de un torneo que se hacía en Pintitas, por ejemplo. ¿Qué era Pintitas? Pintitas es un club que está ahí en el Bajo Flores, al ladito donde tiene el predio Huracán ahora. Y se hacían campeonatos, ligas amateur. Ligas amateur. Y como estaba Pintitas en ese lugar, cerca de tu casa, algo parecido, había un lugar que se llamaba Villarrizo. Sí, sí, Villarrizo. Yo vivo justo en el medio, entre medio de cancha de Almagro y cancha de Estudiantes de Buenos Aires, por la calle que va directo a la cancha de Estudiantes. Es la mitad justo. Es justo donde la comienza mitad. El golf. Exacto, exacto. Justo 10 cuadras para la cancha de Almagro, 10 cuadras para la cancha de Estudiantes. Y ahí, pegadito al golf, sale una calle que une, ahora es asfaltada y une Villa Parque Caseros con Sáenz Peña, antes era toda de tierra, y por esa calle, sábados y domingos, era un desfiladero de gente para ver también esas ligas amateur, porque a 5 cuadras había una cancha que pertenecía al ferrocarril San Martín, porque están todos los talleres, y es lo que vos decís, Villarrizo. Bueno, te fichás en Almagro, 16 años, llegás a Almagro y vos no se te pasaba por la cabeza el hecho de ser jugador profesional. Era un divertimento. Sí. Nada, sí, sí. Tu papá no te metía presión con que tenés que llegar, No, simplemente me decía, tenés condiciones, pero siempre me inculcaba estudiar. El estudio estaba primero, el fútbol después. Y así que mi sueño era, yo me preparaba para trabajar de saco y corbata en una oficina. Mira. Pero bueno, la vida cambió todo y Dios cambió todo. En algún momento me dijiste que se te pasó por la cabeza querer ser contador público. Sí, y estudié para eso. Estudiaste. Es más, ahora cuando entremos en tema un poquito en lo que fue mi carrera en Almagro, en los primeros años de primera división, jugaba en primera división y estaba haciendo mi carrera de contador, hice media carrera. Omar, ¿debutás en Almagro qué año? ¿Y contra? Debuto en Almagro el 8 de marzo del 80, contra Chacarita. ¿Técnico de Almagro? Chiche Sosa. Chiche Sosa, bueno. El Chacarita del Pichi Escudero. Mamma mía. El Perico Pérez, el arquero. Ok, yo te voy a intentar sorprender con algunas cosas. Y vos me vas a decir, hay un partido jugando... Vamos a aclarar que Almagro histórico del ascenso. Entonces hay un video que a mí me gustaría que vos veas, que es un partido muy especial contra Arsenal. Bueno. ¿Sí? A ver si lo podemos mirar. Y quiero que vos me contés un poquito después, un poquito acerca de este video. Dale.
O sea, la gente te pedía, te había visto jugar en tercera y ya eras un jugador joven que quería que... Sí, esa parte, porque la producción me pidió algunas fotos, ¿no? Esa foto ya era de mi última época en Almagro, ya antes de terminar mi carrera en Almagro, pero era muy importante porque fue cuando se reestructuró el fútbol argentino y se estaba creando el Nacional B. Entonces se hizo un campeonato de 6 meses a ver qué equipos jugaban, mantenían la categoría de Primera B o quién se iba al descenso y seguía en Primera C. Y estaba Almagro, Arsenal, Quilmes, había clubes muy importantes, Sarmiento de Junín. Y Almagro, siendo un club importante, se habían hecho 2 zonas de 9 equipos, clasificaban 6 por zona y estábamos novenos y no podíamos clasificar. Y con Arsenal fue un partido muy importante porque era ganar o quedar en Primera C. Almagro siempre tiene la presión del barrio, Sí. Está muy cerca de Fuerte Apache, Sí. ¿no? Sí, la barra brava del Fuerte Apache. Sí. Prohibido perder y empatar en cancha de Almagro. Es una cosa rara porque se concentran diferentes localidades, porque está muy repartido lo que es Aspeña, Santo Lugares, Casero, Palomar, Sí. Ciudadela, ¿no? Sí. Hay una foto muy especial que es un penal contra Arsenal, pero yo quiero mostrar algo que es muy importante. Esto es historia, esto es increíble. A ver si la cámara me lo agarra. Esta es la camiseta. ¿Esta camiseta lo que pesaba, Omar? Cuando se mojaba. Acá no había publicidad, No. ni el escudo del club. Nada. Cuando se mojaba. Esta camiseta, contame algo de las medias. Las medias también, en esas medias de tela pesada que había que atársela con un hilo fuerte acá arriba, que si te la atabas despacio se caía la media, si te la atabas fuerte te agarraba un calambre bárbaro. Los pantalones, esos pantalones de tela también, que se mojaba y era todo pesadísimo. Omar, y Almagro revoluciona. Hace poquito estoy en tu casa, y vos me decís, Dani, tomá, mirá lo que encontré guardado en una cómoda. Me dice, mirá lo que encontré. Esta es la camiseta que Almagro pone como alternativa. Mirá los números acá. Cero publicidad. Cero publicidad. Esto no tiene... No, a ver si aparece esta, a ver si sí tenía la marca. No tiene tenía marca. no era Esta marca. camiseta cuando llovía mucho, cuando se transpiraba, acá sí que la camiseta pesaba, ¿no? Igual que la pelota. Igual que la pelota. ¿La PT pelota? La Pintier de cuero. La famosa... Hermosa pelota, pero cuando en días de lluvia era terrible lo que pesaba. Bueno, algún hincha de Almagro va a querer llamar, 4568-6452, 4568-6667. En el Facebook aparece con Más que Vencedores el programa, así que usted quiere escribir o llamar. Almagro, una etapa hermosa, pero hay una foto muy especial, contra Arsenal. ¿Qué pasó? Bueno, como te contaba, en la reestructuración del fútbol quedábamos afuera y fuimos a Junín, un partido que todos nos daban por muerto, ganamos 4-1, increíble, y ese partido nos levantó el ánimo, vinimos contra Arsenal, un empate era prácticamente quedar afuera, y iban 20 minutos del segundo tiempo, íbamos 0-0, 0-0, 0-0, bueno, se dio un penal para nosotros, una presión tremenda, me tocó patearlo y bueno, gracias a Dios hice el penal, ganamos 2-0, también hice el otro gol y zafamos. En esa etapa de Almagro también hay un gol que vos le haces a Morón, Sí. que también tiene un poco de historia. Sí, un poquito antes, en el año 81, el año que me toca así jugar de titular en primera, cuando venden al loco Centurión, a Huracán, y los dirigentes no trajeron refuerzos, me dieron la posibilidad. Era uno de los últimos partidos contra Morón del campeonato y íbamos perdiendo 2-1 en cancha de Almagro, estábamos muy mal en la tabla. Y a los 43 minutos del segundo tiempo hay un penal y... Esos penales que no lo quiere patear nadie. Nadie. Y el Lele Figueroa me dijo, tomá, Ah. patealo vos. Yo tenía 20 años y bueno, había pateado nada más que un penal el partido anterior con Tigre. Así que miré, el arquero era Peidró, que el médico, que fue médico de la selección, fue quien se ponía en el arco y se ponía con los brazos cruzados así. Uno de los primeros arqueros que empieza a atajar con bermudas. Sí,
También. Con bermuda, porque era una cosa muy rara, clásico, el arquero con los pantalones que tenía el club. Él yo lo recuerdo con bermuda. Con bermuda, y fue uno de los primeros arqueros que se paraba en el arco y se ponía así, parecía, el arquero se inflaba, el arco se achicaba y yo seguí la mirada para atrás. Primero dije, ¿dónde la voy a patear? Me la ataja. Y cuando sigo la mirada para atrás, estaba la tribuna de Almagro llena, estaban todos así, yo dije, si lo erro me matan. Hoy es un médico deportólogo espectacular, ¿eh? Así que gracias a Dios, bueno, pateé, hice el gol y fui contra el alambre, no para pasarme con la gente, sino como para respirar de alivio, porque después nos fuimos al descenso la próxima fecha, pero si erraba ese penal, en ese mismo momento nos íbamos al descenso. Omar, hay un partido de Almagro que fue casi un partido de básquet, un partido histórico, un partido muy especial. Con Luján. Con Luján. Con Luján. Sí, ya estábamos en Primera C, habíamos descendido ese año 81 y bueno, nos toca jugar con Luján y no me acuerdo cómo venía Luján en la tabla, pero se dio esos partidos rarísimos, ganamos 10-0. Y no solamente ganamos 10-0, sino que erramos 2 penales. Si no hubiera sido una docena de goles. Así que por eso creo que hay un titular que dice Almagro juega al básquet. Una cosa de loco. Tuve el privilegio de estar con vos en un homenaje que te hace Almagro, en la cancha de Almagro contra Racing. Después vamos a hablar de Racing. Y estábamos dentro de la cancha con tu papá y con algunos amigos. Y fue conmovedor el cariño que Almagro te tiene. Sí. Pasan los años y Almagro recuerda ese puntero izquierdo, ese puntero derecho que hizo muchos goles en el ascenso. Y vos notás eso. O sea, que pasan los años y sos una persona muy querida en el club. Sí, porque además vivo en el barrio hasta un poquito más adelante de mi casa son todos hinchas de Almagro y sí, la gente se acuerda y cuando voy a la cancha la gente que tiene algunos años se sigue acordando y es lindo sentir el cariño de la gente. Bueno, tenemos que dejar Almagro, porque hoy nos propusimos que vamos a terminar el programa. Dejamos Almagro y pegás un salto importantísimo. Aunque estaba en la B, era lo que se dicen los chicos, un grosso de primera, un grosso de la B, ¿no? Que era Quilmes. Esta es la camiseta de Quilmes. Estas camisetas fueron todas robadas, estas no están más, ¿no? Ahora vamos a mirar un video. Esta es la camiseta de Quilmes, muy especial. También pesaba esa. Esta pesaba también, ¿no? Con mezcla adhesiva Pegamax, hay que ver si existe esta mezcla. Los números no habían, eran números, los números estampados. Hay un video con Quilmes. ¿Lo tenemos? ¿Lo podemos ver? Dale, a ver, Sergio. Omar, dame técnico y dame 5 referentes de Quilmes. Técnico Zuccarelli. Humberto Zuccarelli, ayudante Trullet. Jugábamos, era año 86-87, el equipo jugaba, era un calco de la selección campeona del mundo del 86. Tácticamente, ¿no? Trullet, el que es ahora técnico de Ferro. Exacto. Mirá. Era ayudante de campo. Dale. ¿Y los 5 referentes, a ver, de ese plantel? 5 referentes. Bueno, el Indio Gómez, en la segunda etapa, un histórico de Quilmes. Número 10, pero... No, impresionante. El Lucho Martínez, también un número 10, que jugó en San Telmo, San Lorenzo. Tenía una operación muy grande en la rodilla, prácticamente jugaba con una pierna y media. Pero lo que jugaba. ¿El arquero? El arquero era el Mudo Casé, Mercury. ¿El Mudo Casé era mudo? Era sordo-mudo, pero Mirá cantaba.
Pero cantaba. Cantaba Rosa Rosa. No. Sí. Era increíble. Sí, vos sabés que una historia la del mudo, porque se ve que él nació sordomudo, pero los padres se han ocupado mucho de él y lo pusieron en escuelas que realmente él leía los labios perfecto. Estábamos nosotros dos hablando y él se ponía ahí al costado e intervenía en la conversación. Ah. Y hablaba, al principio costaba entenderle, pero después acostumbrando el oído... Un arquero con un físico... No, impresionante, y cuando salía, se enojaba, te mataba, en la práctica, donde sea. Mirá vos. Después estaba el Beto Pascuti también. El Beto, otro histórico, que Leani. lo vamos a intentar traer al Beto, histórico del ascenso, Sí. técnico hoy. Leani. Leani, puntero derecho, Sí. porque también jugó de Platense. Platense, Chacarita. Sotelo. El pelado Sotelo. Tenían un equipazo. Tenía el pelado 34 años y era el que más corría en el equipo. A ver si no sé si las tenemos ordenadas. Hay una foto de un gol de Quilmes a Atlanta, Sergio. Sí, es un gol importante. Sí, un gol importante porque jugamos de visitante, cancha de Atlanta, y Quilmes era candidato. Teníamos prohibido, era prohibido, entre comillas, ¿no? Teníamos que ascender y nos decían, no podemos ascender por la liguilla, tenemos que salir campeones. Eso era de principio de año. Así que fuimos a cancha de Atlanta, cancha difícil, y ganamos 1-0 con un gol de cabeza. Golazo, Sí, cancha golazo. de Atlanta dificilísima. Hay otra foto que es un gol a San Miguel. San ¿Por qué Miguel. es importante el gol? El gol a San Miguel son importantes porque Quilmes nunca le había ganado Ahí está el festejo. sí, es el festejo. Nunca le había ganado a San Miguel. Había jugado 4 partidos, había perdido los 4 partidos. Fuimos a cancha de San Miguel, ganamos 1-0 y me tocó hacer el gol. Y en cancha de Quilmes creo que ganamos 4-0 y ese fue el festejo del tercer gol. Lo que me dijo de todo el pelado Sotelo, porque yo no bajaba, yo no corría nunca al marcador de punta. Entonces, al principio me gritaba Zuccarelli y después es como que le dijo a Sotelo, correte un poquito y cubrí la zona. Entonces yo no lo corría al marcador de punta y me estaba diciendo de todo. Y de repente dan mal un pase y le cae la pelota en los pies. Y yo le digo, ¡pelado! Entonces no le quedó otra que tirármela porque estaba solo. Así que enfrenté al marcador central, enganché para adentro y cuando salió el arquero se la toqué por arriba. Y Vos sos de los últimos que cuando la gente se pone a hablar de lo que son los punteros ya están por desaparecer. Vos eras puntero. yo era puntero. ¿Por derecha o por izquierda? Por derecha o por izquierda. Me sentía más cómodo por izquierda porque como manejaba los dos perfiles, pero era más derecha. Si tenía que patear un penal lo pateaba con derecha, entonces tenía las salidas. Pero bueno, también tuve que adaptar mi juego porque yo era puntero sobre la línea y empezó en ese momento la transición de jugar con 3 en ataque a jugar con 2. Entonces había que empezar a moverse por el frente de ataque y costó un poquito la adaptación, pero después, bueno, lo agarré bien, meter diagonal, a mí me gustaba el arco, así que no... Hay un diario de Quilmes que pone en un momento hay 2 fieras. Sí. O sea, Quilmes estaba gestando un equipazo. Era un equipazo. Era un equipazo. Pero dicen, ¿por qué 2 fieras? ¿Qué? Creo que fue una frase de Zuccarelli, porque le estaban haciendo la nota y él hizo referencia a los 2 delanteros. Que eran Leani. Leani y yo. Y vos. Leani por derecha y yo por izquierda. Entonces por eso Zuccarelli dijo, no, pero arriba tenemos 2 fieras y bueno, el titular fue ese. Una localidad también. Ahora actualmente, aunque Quilmes ahora está medio delicado en promedio de descenso, pero es uno de los clubes, bueno, que ahora logra el ascenso, se mantiene. No tiene mentalidad de primera, es club de primera. Es club de primera. Es club de primera. O sea, ¿te notaste el cambio de Almagro a Quilmes? Y noté el cambio en lo que es infraestructura, en lo que es mentalidad. Por primera vez me dieron un buzo y zapatillas para... En Almagro nos daban zapatillas flecha, ¿te acordás? Zapatillas flecha. Y en Quilmes cuando me dieron las zapatillas, destapé un par de zapatillas Adidas. Yo me las quería llevar a mi casa. Muy antiguo también, ¿no? Hay muchos chicos jóvenes, ¿no? Y De bueno, de sí. zapatillas flecha en medio. Pero bueno, hay gente de nuestra edad que se acuerda. Está bien, sí, es verdad. Y yo me quería llevar las zapatillas Adidas a mi casa y entrenar con la flecha. Supongo que ya en Quilmes te compraste un auto.
Ya en Almagro había alcanzado el último año en Almagro a comprarme un Fiat 1500. ¿Cómo cambió la época, no? Ahora cualquier pibito que está en inferiores ya llega con, no quiero decir las marcas, pero los 2 puertas chiquititos. Y antes no. No, antes no. Yo tardé como 5 o 6 años para comprarme un Fiat 1500 que tenía todos los pasarruedas, entraba agua por todos lados. Bueno, ya vamos terminando Quilmes. Hay un partido importantísimo contra Arsenal, que también creo que vos vas a recordar. Sí. A ver, Sergio, si hay alguna imagen. Quilmes sigue siendo muy importante, y ahí dice, ganó Quilmes, derrota Arsenal con gol logrado por Catalán. Contame ese partido. Ese partido fue el único partido que se jugó en ese momento eran, de las 5 divisiones, pues estaba en Nacional B. No sé por qué, fue el único partido, así que estaban todas las radios, la televisión, estaban todos ahí. Y un partido decisivo porque ya quedaban 4 o 5 fechas para terminar el campeonato y veníamos ahí punteros. Ir a cancha de Arsenal, o sea, no es fácil ahora, nunca fue fácil la cancha de Arsenal. En ese momento todavía era de madera, pero estaba en el mismo lugar, era chiquita como es ahora. Y bueno, ganamos 1-0, un partido cerradísimo, cancha llena. Y sí, una jugada preparada de tiro libre, me la pican atrás de la barrera y la verdad, como quedé de espalda al arco, yo quise tirar el centro para que entre alguno y lo agarré caminando al arquero y entró en el segundo palo. Fue un golazo y no sacaron ni del medio porque terminó el primer tiempo y con ese gol ganamos. Te voy a interrumpir con algo con esta foto. Esta foto la miramos muchas veces y siempre pensábamos que vos estabas jugando en algún país musulmán, en Irak, en Turquía, por el tema de los bigotes. O sea, no. ¿Cuánto tiempo usaste bigote? 3 años ese bigote. 3 años de bigote. Sí. Es espectacular. Asustaba el bigote en esa época. No sé si asustaba, pero era intrascendente. Bueno, terminamos Quilmes campeón. Quilmes campeón. Quilmes campeón. Festejo en la ciudad. Sí. ¿Pensabas que te ibas a quedar en Quilmes un par de años más? Sí. A mitad de año algo me habían hablado, que me estaban mirando de Racing, pero después no se habló más. Y digo, bueno, me quedaré en Quilmes. Yo la verdad que estaba muy cómodo. Me sorprendió el grupo en Quilmes, porque me recibieron, pero muy bien los muchachos. Pero yo te voy a cuestionar algo. Bueno, te pasaron muchas cosas en la vida, pero no... yo siempre te pregunto, ¿te ves con tal persona? ¿Qué es de la vida de tal persona? Hasta a veces me va a dar gana en algún momento de juntarte 10 compañeros de Almagro, 10 de Quilmes. Más de una vez. ¿Cuántas veces viste a Zuccarelli después de Quilmes campeón? Nunca. Increíble. Nunca. Increíble. No es lo que son las cosas de la vida, ¿no? Porque vos hiciste tu vida, Zuccarelli. Pero yo pago por ver a Zuccarelli un día y digo, señor Omar Catalán. Sí, sería muy lindo volver a verlo, porque siempre te da recuerdos. Fue una época muy linda de Quilmes, pero aún si uno quizás no haya tenido en ese club una buena campaña, siempre es muy lindo encontrar a los compañeros. Una vez me encontré con Leani, volví a ver. Mi último año yo estaba en Armenio, él estaba en Mandillú de Corrientes y fuimos a jugar a Corrientes y cuando terminó el partido jugaba a Cousillas en Mandillú. Mirá, un equipazo. A Cousillas yo lo había tenido de compañero cuando yo estaba en tercera en Almagro, él había venido de San Lorenzo y después de 10 años yo alternaba tercera con primera. Cuando llegué allá yo lo vi y dije que no sabía si saludarlo o no, y el flaco se dio vuelta y me dijo Omar, y fue algo increíble porque yo ni pensé que se iba a acordar, yo era un pibe. Y Leani terminó el partido, Omar venía a mi casa, y así que siempre es muy lindo encontrar con él. Flaco Cousillas, hoy el ayudante de campo en el Málaga de Pellegrini, del ingeniero Pellegrini. Bueno, vamos. Te vas de Quilmes a un grande total. Sí. Total. Sí. Si vos me decís, Omar, jugabas en Almagro, vas a jugar en Quilmes, bueno, qué bueno, vas a lograr el ascenso con Quilmes, pero hay un video de este grande que yo quiero que vos veas. Y esto nos va a ser un bloque muy interesante para poder charlar los dos. ¿Lo tenemos? Dale.
tiene que reponer Vladimir. 42 minutos del primer tiempo, Julio Ricardo. Y afortunadamente Careca, ahora marcado por 2 hombres de Racing, poco tiene que ver con el juego. Aquí en Belo Horizonte, en el estadio Mineirao, frente a más de 100.000 personas, la cadena continental del fútbol, Radio Continental, esta noche con Canal 13 de Buenos Aires, hacia toda la República Argentina. Van 42 minutos 20 segundos del primer tiempo. Ludueña a los 42 minutos 42 segundos deja el tiro libre para Costas. Costas le pega a media altura buscando bien a Walter Fernández. Walter Fernández la coloca para Catalán. Hay un rebote en Ademir, hiciste Catalán. Se le llevó Catalán, ahí está. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! Catalán, Omar Catalán, se llevó la pelota desde la media luna, enfrentó al arquero y la colocó con una gran serenidad. Esa fue a pelear la pelota Walter Fernández con Catalán a la puerta del área. Al final se la llevó Catalán, entró al área, enfrentó al arquero, miró el rincón y dijo allí mismo y allí la puso por abajo, a la izquierda de Wellington. Está terminándose el primer tiempo. Qué bueno si Racing mantiene este resultado para irse al descanso a los 15 minutos ganando por 1-0 con este gol señalado por Omar Catalán a los 43 y medio. Racing 1, Cruzeiro 0 de Supercopa Racing. No estoy de acuerdo con algunas cosas. O sea, lo tengo que decir en cámara. Primero y principal, no había 200 hinchas de Racing. Para mí habían 20, 30 personas. Y no podés contestar. Sí, puedo contestar porque vinieron en el avión con nosotros. Le doy gran mérito a Costas, que hizo el tiro libre de su cancha y lo vio perfectamente a Walter Fernández. O sea que le doy más mérito. Esto es como el gol de Maradona, quien es Enrique, que se la dio cortita. Yo para mí, Gustavo Costas tuvo mucho que ver en el gol. Tercero, para mí fue mano. Cuando vas, te tocan el brazo. Y cuarto, toda la gente que está atrás dice que es Forsyth. O sea que lo lamento, Mar. Bueno. Te quiero mucho, pero... No, golazo histórico. Y esta es la camiseta. Esta es la camiseta espectacular. Esta es la de Racing Mineirao. 120.000 personas. Número en plástico. No tenía el escudo la camiseta. No tenía el escudo. No, todavía no se usaba. Esto más de un hincha de Racing, tener esto en la mano, ¿no? Sí. Es histórico esto. Sí, sí. El otro día estaba hablando por Facebook con un coleccionista y me preguntaba si tenía la camiseta y... Cheo Mareta, ¿se la regalaste a un amigo? No sé si la regalé o... ¿Se la expropió? Sí. No. Privilegio. Tengo yo las camisetas tuyas, pero las cuido. Yo las cuido, las lavo. Y aparte la usamos. La usamos. Bien. La usamos. Eso, el teléfono para que la gente sepa, 4568-6452, 4568-6667. ¿Usted se le ocurre, Omar Catalán, vendría a contarnos cosas de Almagro, Quilmes, Racing? Sí. Y somos de recorrer el interior, Buenos Aires, y es un privilegio. Y nos gusta, y nos apasiona. Y nos gusta. Bueno, disfrutamos muchísimo. Tenemos que terminar, así que vamos rápido. Te voy a mostrar fotos y vos vas a hacer expresión con cada uno. Te voy a mostrar, para mí, el mejor arquero del fútbol argentino. A ver. Sí, totalmente. El Pato Filiol. Cuando llegué a Racing me parecía increíble tener, para mí también, el mejor arquero de la historia del fútbol argentino. Tener al Pato de compañero. Lo había conocido un poquito en Quilmes. Él venía a entrenar con nosotros, pero... cuando llegué a Racing no conocía a nadie y baja el Pato de la concentración ahí en Tortuguitas y me dice: Omar, ¿qué haces acá? Dale, vení a desayunar con nosotros. Yo no entendía nada, entre medio de todos los jugadores de Racing, y ahí estaba el Pato. Ya ahí pienso que en esa época ya tendrías un Mercedes-Benz, un Audi, no puedo decir marca. ¿Qué tenías? Espera, no me digas. Vos en ese momento podrías tener, estamos hablando, ¿qué año? ¿80? Y 7. Cuando llegué a Racing, 87. ¿Una Coupé Fuego? No. ¿Un Ford Falcon Spring? No. A ver,
¿Qué tenía Omar para llegar? Estaba en la Sierra XR4, pero no tenía esa tampoco. ¿Tenías? Un Fiat 1500. El Fiat 1500. O sea, Omar Catalán no quería invertir en autos. No. Bueno, eso es una cosa. Te toca una época muy diferente a la actual, ¿no? Sí, totalmente. O sea, ser un campeón con Quilmes, haber jugado tantos años en Almagro, te generaba para vivir. Sí, y a veces tenía compañeros que ganábamos lo mismo, pero tenían familia, y muchas veces los solteros le prestábamos dinero porque no llegaban a fin de mes. Bueno, yo voy a tener que hacer rápido, voy a tener que cortar fotos, porque quiero que terminemos cómodo y porque hay, para mí, lo más importante de tu vida. Pero te voy a mostrar, para mí, el mejor número 10 que tuvo Racing, uno de los mejores número 10, es este que ves en pantalla, que creo que es una excelente persona, trabaja hoy en Racing, ¿no? Trabaja, no sé si trabaja o hasta hace poquito estuvo. Está como manager. Estaba trabajando, sí, Miguel, un histórico de Racing. Miguel Colombati. Miguel Colombati, si decís Miguel Colombati, decís Racing, si decís Racing, decís Miguel Colombati. A pesar de que él inició su carrera en Morón, todo el mundo lo recuerda en Racing, ¿no? Fueron muchos años porque él estuvo en Primera B, ascendió a la A, siguió en la A y en la A siguió manteniendo el mismo nivel. Bueno, te tiro otro, ese es el 10. Y hay otro 10, a ver si este es el 11, a ver el 11. Uy, Walter, era un tractor Walter, tenía una potencia y tenía, cuando arrancaba por izquierda, la tiraba para adelante, parecía que los pisaba a los marcadores de punta. Y además tenía una pegada bárbara. Miguel Colombati y el Toti Iglesias hicieron pero muchísimos goles, porque él era de desbordar y asistir. Bueno, y el otro, un uruguayo, número 10, a ver si lo tiene. Rubén. Mamma mía. Este era un crack. Este era un crack. Yo a veces separo de los buenos jugadores de los cracks. Filión era un crack. Miguel era un crack, Rubén Paz era un crack. Y te voy a mostrar la última, porque te mostré Colombati 10, Rubén Paz 10, pero para mí se discute ahora si Messi o Maradona. Maradona. Con Diego, a ver. Con Diego, a ver, decime, contame, Diego, o sea, tuviste el privilegio de conocer a Diego. Sí, increíble. Con Diego somos de la misma edad, los dos somos del 60. Y por supuesto no pude jugar porque yo estaba en el ascenso, había recién empezado con 20 años, 19, 20 años, había empezado mi carrera en Almagro y Diego tenía 3, 4 años de primera. Cuando yo agarro la primera de Almagro, Diego ya estaba en Boca y después se fue al Barcelona y nunca más. Y casi yo pude haber hecho una gira con Racing por Italia, íbamos a jugar contra el Napoli de Maradona, pero no pude estar por problema de mi representante, no había arreglado el contrato, así que... pero bueno, año 2005 me llaman mis ex compañeros de Racing, semifinal de Sudamericana, la Supercopa se convirtió en Sudamericana, cancha de Boca, me dice, ¿te prendés? Jugamos veterano de Boca y Racing. ¿Cómo no me voy a aprender? Hace 15 años no piso la cancha de Boca. Así que fui, empezamos a jugar y a los 10 minutos del primer tiempo, quien entra corriendo por el túnel y entró a la cancha, Diego. Yo no lo podía creer. De estar jugando al lado de Diego. Yo quería ponerme al lado para estar cerca, no para sacarle la pelota. Cuando terminó el primer tiempo, después que lo dejaron todos los periodistas, que le dijo, por favor, muchachos, ya está. Cuando se alejaron los periodistas, salté de atrás, lo abracé y ya tenía un muchacho preparado con la cámara de foto y dije, Diego, por favor, la última. Y me miró y como vio que tenía camiseta de Racing, que estamos jugando juntos, se prestó bien, muy bien, él hasta miró la cámara y todo, así que mirá, un privilegio. Un privilegio, ¿no? Sí, bueno, vamos a cerrar. Hoy de alguna manera voy a hacer algo que a mí me gusta hacer, pero creo que vos te mereces, en cierta manera, terminar este programa. Para mí es un privilegio que hayas estado. No me canso de disfrutar tu carrera deportiva, porque estuve con vos cuando habías dejado de ser jugador de fútbol, pero para mí era apasionante estar con alguien que era de mi barrio, era de Almagro. Y seguí la carrera de Omar en Quilmes, y era un privilegio que Sáenz Peña, Caseros, Santo Lugares tuviera
un campeón de Supercopa y ese era Omar Catalán. Pero yo pienso que el fútbol fue muy importante en tu vida. Pero hay una frase que dice, negro, Omar, te tiro la pelota. Yo creo que hay cosas que son mucho más importantes de campeón con Racing, de Supercopa, de gol en el Mineirao, de Walter Fernández, de Colombati, de Rubén Paz, de Almagro, de Quilmes, de la televisión, de todo lo que el fútbol te dio. Porque creo que en tu vida y en tu corazón pasó algo muy diferente después que dejaste el fútbol. Vos dijiste que en el gol era más importante Gustavo Costa y Walter Fernández, ¿no? Porque me dieron la pelota, me asistieron. Sí. Bueno, después que dejé el fútbol en mi vida, vos fuiste muy importante. Vos fuiste mi asistidor. Recuerdo cuando me viniste a buscar a mi casa, yo no te conocía y me invitaste a dar una charla de fútbol, lejos, en San Miguel del Monte. Fui y vos sabés lo que me costaba hablar, pero disfruté mucho porque no tuve que hablar, sino tenía que contestar preguntas. Había más de 250 jóvenes, personas, estaba lleno el lugar y la verdad disfruté muchísimo. Y ese día, por primera vez, en el año 90, escuché acerca de Jesús. Yo me había criado en un colegio católico, pero aún en momentos de crisis había ido a buscar soluciones a la iglesia o con personas y ninguno me había hablado como me hablaron ese día con la Biblia abierta. Así que yo me fui de ese lugar de palabra de vida con una sensación, no sabiendo qué es lo que tenía que hacer con Jesús, pero sí que tanto vos como las personas que estaban en ese lugar buscaban algo bueno para mí. Después entablamos una amistad, ya empezamos a compartir muchas cosas juntos y me acuerdo que me invitabas a distintas actividades de palabra de vida. Claro, yo no entendía mucho, pero la excusa era que siguiera escuchando de Jesús. Y después de 2 años de escuchar, ya el día 7 de septiembre del año 92, 20 días antes de hacer un viaje a jugar al fútbol con un equipo a Estados Unidos, entendí la gran verdad de lo que tenía que hacer con Jesús. Entendí que si bien mi vida fue el fútbol, esta pelota es muy especial, ¿no? Porque yo podría contar mi vida, cómo cambió mi vida con esta pelota. Entendí esa noche que mi corazón estaba así, porque tenía pecado, porque era un pecador en una realidad a la que no podía escapar. Porque la Biblia decía, por cuanto todos pecaron, están separados de Dios. Y si decía todos, Omar no quedaba fuera. Y empecé a entender que no podía entrar a la presencia de Dios, a pesar de haber tenido una buena familia, de ser un buen hijo, un buen estudiante, de haber tenido una buena carrera, de haber hecho el gol de la Supercopa. No podía entrar al cielo porque tenía pecado. Y ese día también entendí cuando el predicador hablaba que Cristo había muerto en la cruz por mí. Y que había derramado su sangre, la sangre color rojo, ¿no? Para que mis pecados sean limpiados, para que mi corazón que estaba así quede blanco por la sangre de Cristo. Y yo no podía escapar a la realidad del pecado como nadie puede escapar. Todos somos pecadores, pero Cristo también dice, y por todos murió. Y dice que solo la sangre de Cristo puede cambiar un corazón de esta situación sucio y separado de Dios a un corazón limpio. Y recuerdo ese 7 de septiembre cuando en una oración muy simple le dije, Jesús, perdóname, soy pecador. Te pido que entres en mi corazón y limpies todos mis pecados. Quiero que seas mi salvador personal. A partir de ese día, mi corazón, por la sangre de Cristo, quedó blanco, limpio
y comencé a tener una esperanza. La esperanza y la seguridad de que un día voy a estar en el cielo, caminando en las calles de oro, para siempre con Dios. No porque era una buena persona, no porque tenía una buena familia, y no porque había hecho el gol de la Supercopa, sino porque un día entendí que era pecador, y que solo Cristo podía limpiar mis pecados, y que la única forma de llegar al cielo era pasando a través de la cruz de Cristo. Y esto es mi otra pasión. Y vos lo sabés, por eso vamos, hacemos charlas, usamos esta camiseta, que tiene un valor económico, pero que tiene más valor, porque hablando de fútbol, podemos contar lo que Cristo hizo en nuestras vidas, y cómo yo pasé de estar sin propósito y sin esperanza, ahora a tener un propósito, una esperanza y una pasión, de contarle a todos, futboleros y no futboleros, que necesitan de Jesús. No solamente un jugador de fútbol, sino cada uno de nosotros. Y que pueden tener la misma esperanza que tengo yo ahora si le dicen: Jesús, perdóname, te recibo como mi salvador personal. Gracias, Omar. Privilegio enorme. No me canso por años de escucharte, no solo por lo futbolístico, sino por lo que Cristo hizo en tu vida. Alguna vez hemos regalado una remera a algún jugador de fútbol profesional y en el pecho dice: Jesucristo, mi único Salvador. Y fue lo más importante en tu vida. Totalmente. Haber conocido a Jesús, ojalá que sea para usted también en su casa. Es hermosa. Ayer me decía alguien, linda oportunidad tienen a través del deporte de poder mostrar quién es el Salvador de sus vidas. Y esto es así. Y esto es un medio ideal. Y siempre voy a agradecer a Canal Luz, siempre voy a agradecer a Juan Pablo Dongarrá, que nos dio y nos contactó para poder estar en este tiempo y poder de alguna manera terminar cada programa diciendo: Jesucristo, mi único Salvador. Dios lo bendiga. Tenga una linda semana. Cuídese, disfrute de la familia. Si está pasando por alguna necesidad, alguna prueba, busque a Dios. Pero recuerde que Jesucristo puede ser su Salvador personal. Nos vemos el lunes que viene en Más que Vencedores. Dios te bendiga.